Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma la perderá, pero quien pierda su alma por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. Cuando el Señor llama a un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, cada uno de ellos son domatas, son comisionados. Pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18, 19 al 20, la Biblia dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea, si usted no entiende que usted es un ministro de este nuevo pacto, que usted es un ministro de la reconciliación, que usted es el ministro de este tiempo, entonces usted está jugando a ser cristiano, usted está jugando a ser evangélico, usted está jugando a venir a la iglesia, pero usted está llamado a ser un ministro de Dios, porque todo ministro es un servidor, y usted está llamado a servir en el reino, porque decía el pastor cuando empezó el servicio, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y Efesios 4:11 dice que el Señor estableció los dones ministeriales, pero la palabra catargesis que aparece ahí como perfeccionar, en el texto griego dice para hacer madurar a los santos, verso 12, para la obra del ministerio. Pregunto yo ahora, ¿de qué ministerio nos habla? Porque ¿quiénes llevan la obra del ministerio? ¿Los pastores o la iglesia? Yo lo veo a usted muy callado. A ver, ¿quién lleva la obra del ministerio adelante? Dígale yo. No diga la iglesia, porque la gente se imagina esto. Diga yo, porque la iglesia es usted. No me malentienda cuando hablamos de iglesia, porque la palabra eclesía, iglesia, también se aplica a esto. Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, y era la iglesia que estaba en Éfeso. Pablo le escribió, le dijo a Aquila y a Priscila, y salúdame a la iglesia que está en tu casa, a los santos que se reunían en ese lugar. No es malo que usted diga iglesia, congregación, templo, porque es la misma, la gente se enrolla la vida, pero es la misma tontería, perdónenme. Si usted dice iglesia, dice congregación, dice templo, está diciendo lo mismo. Porque en griego hay una sola palabra, eclesía. Y cuando usted se reúne en el propósito de Dios, usted es una eclesía. Cuando yo y mi esposa, que está aquí sentada, nos reunimos en un propósito, somos una eclesía. Estamos manifestando un gobierno de Dios para cambiar las cosas en nuestra ciudad. Cuando la Biblia dice que el Señor nos llama a ser ministros competentes del nuevo pacto y que el Señor establece los dones ministeriales que hoy tienen que ser restaurados, porque el problema fue que a nosotros nos dijeron, los que estudiamos la teología de Agustín de Hipona y los que venimos de esa escuela y nos dimos a la tarea de estudiar un libro endemoniado que es así más de grueso llamado Ciudad de Dios, nos enseñaron que los dones habían pasado, nos enseñaron que la historia había terminado, que el último apóstol había sido Juan y que murió exiliado allá en la isla de Patmos del año 100 del año 95 al año 100 de la era cristiana, y que ese día se acabaron los dones. Pero cuando usted va a la historia y usted lee la historia de la iglesia en el año 120 de la era cristiana, le escriben una carta a un tal llamado Trajano y le dicen, mira, esos evangélicos, ¿sabe qué? Estos cristianos han hecho que los templos de nuestros dioses estén solitarios. Nuestras ciudades tienen los más altos estándares de valores. El problema es que nosotros como iglesia perdimos la influencia porque dejamos el ministerio en las manos de los pastores, de los profetas, de los líderes. Porque nos enseñaron después del tercer siglo, después del tercer siglo, nos enseñaron que los hombres de Dios eran solamente los ministros del altar. Y usaron una palabra que no aparece en la Biblia, pastor, pero que la usamos mucho en la teología. Le llamaron a ustedes los laicos. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Oh, yo soy un laico en la iglesia.
Si usted no pasó por un seminario, gloria a Dios por eso. Pero los laicos eran aquellos hermanitos que no tenían una función preponderante en el altar. Y esta famosa palabra, el laicado, le hizo tanto daño a la iglesia, porque entonces el que oraba por el enfermo era el pastor o el ministro del altar. El que pedía echar a demonio era el ministro del altar, y eso cuando podía. Porque algunos le pedían permiso a Dios para echar fuera un demonio. Yo he escuchado predicadores de renombres, predicadores de alta altura decir: el diablo, que el Señor lo reprenda. Y yo a veces digo: pastor, y a ustedes también. Porque el Señor no va a reprender al diablo, porque Dios no está en guerra con el diablo. Nos han presentado a Dios porque tenemos metido aquí en la cabeza la película de George Lucas, La Guerra de las Galaxias. A usted no, porque usted no la vio, pero yo sí, estaba pequeño cuando la pasaron. Y la tenemos metida aquí en la cabeza, y entonces pensamos que hay una guerra entre el bien y el mal. Señores, ya Cristo le quitó el poder a las tinieblas. Dale un aplauso a Jesús. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Quitarle lo que el diablo ilegalmente está tomando, que es tu dinero, que es tu familia, que es tu salud, y decirle: no tienes derecho de estar aquí, porque en Cristo Jesús estamos completos en Él. Pero cuando tú miras el Evangelio desde la perspectiva del Señor, desde la perspectiva bíblica, ¿qué es tener una mentalidad de reino? No es otra cosa que ver y pensar como Jesús pensó. Usted no vio a Jesús agobiado por las circunstancias. Usted no vio a Jesús agobiado por las deudas. Aún en una ocasión le llegaron a cobrar los impuestos. Y Jesús no dijo: ay, ¿cómo voy a pagar los impuestos? Jesús le dijo: ve y saca un pez al mar. Abre ahí la boca. Va a encontrar 2 estateros, uno por ti, uno por mí. Págalo. Dígale que está a su lado: Dios tiene grandes cosas para tu vida. Pero hasta que no entendamos, y vamos allá, ser un ministro del nuevo pacto o del reino de Dios es proclamar el Evangelio para manifestar la gracia y caminar en su propósito y hacer cumplir la voluntad de Dios en la tierra. ¿Me está escuchando lo que te digo? Dios va a hacer cumplir su voluntad en la tierra a través de ti, señores. No, si yo fuera usted estaría dándole un gloria a Dios. La voluntad de Dios no se va a cumplir a través de otra persona que no seas tú. Por eso es que la Biblia dice, bueno, mi Biblia dice, no sé qué dice tu Biblia. Mi Biblia dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él. Debe andar como Él. Ahora, una pregunta: ¿cómo anduvo Cristo? Oye, Mateo nos dice a nosotros: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y sabe qué hacía Cristo? Enseñando. Perdón, perdón, me equivoqué. Predicando, enseñando y sanando. Señores, queremos manifestar el reino de Dios. Yo leí en estos días un aviso que decía: edificando el reino de Dios. Tú no edificas el reino lo edificó Cristo y lo estableció Cristo. Nosotros extendemos el reino de Dios en las naciones y en el mundo. Queremos edificar. ¿Cómo vas a edificar algo que tú no hiciste? El reino lo edificó Cristo y lo estableció el Padre por medio del Mesías con la muerte, resurrección y ascensión en la cruz del Calvario. O si usted no lo edifica, usted lo extiende. Pero ¿cómo lo hacemos? Predicando. Pero no queremos andar como anduvo Cristo. Pastor dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Queremos extender el reino de Dios. Predica. Dígale que está a su lado: predica. Óyeme, pastor, ministro, oveja del Señor, tenemos una comisión llamada del Padre. El Padre dice, el Padre nos establece, dice: y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos una comisión dada por el Señor. Pero luego no dice solamente que les predique, luego dice que los enseñes.
¿Sabes qué es enseñar en el texto griego? Educarlos. Porque usted está mal educado. Cuando venimos a Cristo, estamos mal educados por el mundo. El mundo nos sembró. ¿Sabe qué significa la palabra cultura? Hablamos de cultura del reino. Pero la cultura del reino está aquí en tu mente, tiene que ser sembrada en tu mente, porque la cultura es una semilla que se establece y que se pone para arrancar lo que no sirve y poner lo que es verdadero. Y Dios quiere sembrar su cultura en tu mente. Por eso Pablo dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que usted pueda comprender todo lo que Dios quiere decir en este tiempo presente para su vida, para manifestarlo en la tierra. Porque luego dice, predicando, enseñando, educándote como ser un buen padre. Porque ¿de qué me sirve a mí que usted me hable del reino, pero que usted no me diga a mí cómo yo ser un buen esposo, un buen hijo, una buena hija, un buen ciudadano, amar esta tierra, cumplir con mis responsabilidades como esposo, como padre, como cabeza de hogar, cumplir con sus responsabilidades como mujer en la casa? Porque el evangelio no solamente es el problema, la gran desgracia que tuvimos los que nacimos en aquella década, hermano, es que nuestro evangelio estaba limitado solo a las moradas celestiales. Y hoy día la gente anda haciendo fiesta por ahí. Los que venden CD quemado están haciéndose millonarios porque los evangélicos están atrás del profeta, que no sé cómo se llama el muérgano, atrás del hombre que dice que va a caer un meteorito en Puerto Rico y se va a acabar Puerto Rico y Venezuela. Yo te voy a decir una cosa, Dios tiene planes de bien para Venezuela, para las naciones y para el mundo. Pastor, ¿usted no cree en las profecías? Sí creo. Creo la más grande de todas. El que ha de venir vendrá. Cristo ha de venir pronto por su iglesia. Pero usted y yo no sabemos cuándo sucederá. Tenemos que trabajar por esta nación. Ser ministros competentes del nuevo pacto es entender que el ministerio no está en el pastor, no está en la pastora, no está en las pastoras que están acá, no está en mí, no está en el profeta, en el evangelista. El ministerio y la obra del ministerio se va a llevar adelante cuando el cuerpo de Cristo tome su lugar para manifestarlo en la tierra. Porque luego dice, enseñando y sanando. Es decir, mostrando el poder sobrenatural de Dios. ¿Sabe cuándo las multitudes van a venir a esta iglesia? ¿Sabe cuándo las multitudes van a venir a los templos que nosotros tenemos acá hoy día? Porque nosotros tenemos muchos templos. Mire, yo creo que después de Maracaibo y Barquisimeto, la ciudad con más templos es Valencia. Con más congregaciones diseminadas por toda la geografía. Pero dijo un predicador muy apreciado por mí, aunque él no me conoce, pero yo lo aprecio. Dijo, tenemos 10 iglesias en la cuadra, pero no se tiene la cuadra. Hay barrios que tienen 20 iglesias, pero no se tiene el barrio sigue igual. Porque las iglesias siguen peleándose. Porque si te pones el pantalón, si te pones el velo, si te pones aquello, si se canta así, que la alabanza es así, que es el himno de gloria y triunfo, que es el de fe y alabanza, que son las canciones de Marco Witt. Entonces estamos divididos por todas estas cosas. Y mientras tanto estamos perdiendo el propósito de la iglesia. ¿Sabes cuál es el propósito de la iglesia? Manifestar la sobrenaturalidad del reino de Dios sobre las naciones. Ese es el propósito de ser iglesia. Entonces, cuando usted es iglesia solamente porque qué bello que estos chicos le bailan al Padre. Pastor, pero es que a veces, pastor, que hay uno que tiene 2 novias, no importa, la palabra lo va a confrontar. A mí me dijo alguien en estos días, ¿y tú tienes a esta persona en la iglesia? Tú no sabes. Le dije, no es que yo no sé. Yo lo que sí sé es que yo predico una palabra. Y la palabra que estoy predicando va a cambiar su vida. Hey, ¿sabes por qué? Porque estamos impartiéndote una palabra para edificarte, para que tú seas activado en el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, usted es un ministro competente del nuevo pacto. Ahora, yo quiero que usted vea cómo está la iglesia de hoy. Romanos capítulo 2 nos habla de una iglesia que se parece mucho a nuestra iglesia actual. Capítulo 10, perdón. Romanos 10. Mira cómo dice, versos 2 y 3. Porque yo les doy testimonio
de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, cuando usted ve este texto, que parece que no tiene lógica el pastor porque lee este texto, porque me sorprende a mí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios es por Israel y esta por la salvación. Porque luego él dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia o al conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué ignoraban los judíos? ¿Qué ignoraban? La justicia de Dios. Amados, ¿cómo está la gente hoy día afuera? Tienen celo por la casa del Señor. Tienen celo por la obra de Dios. Pero no están entendidos, no tienen conocimiento. Y Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de. ¿Y sabes tú que la palabra conocimiento en hebreo es la misma palabra que aparece en 1 Samuel 1:3, cuando dice, y el joven Samuel le ministraba a Jehová en presencia de Eli? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Es la misma palabra. Cuando habla de conocimiento ahí, habla de escasez de la palabra revelada. Si estamos hablando de que cuando no hay una palabra revelada, usted puede ayunar, puede orar mucho, puede danzar, puede brincar, puede saltar, pero todo esto se convierte en obras de ley porque tú no estás entendido en el propósito de Dios para ti. No se dice amén fácil, ¿verdad? Porque tenemos una cultura que mientras más ayuno, yo soy más santo. Y la gente ayunaba para tener más poder, porque no están entendidos en el conocimiento de lo que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Si la gente, yo no voy a una iglesia, y esto se lo digo a todos los que están acá, yo nunca he ido a una iglesia por la alabanza que tenga la iglesia, nunca he ido a una iglesia por la congregación grande, por la gente que tenga la iglesia. Yo voy a una iglesia por la palabra que esa iglesia me enseñe. Dele un aplauso a Dios si usted puede. ¿Sabe usted por qué cuando yo llegué a esta ciudad me costó congregarme en una iglesia? Porque yo venía de una iglesia donde, a pesar de que habían ciertas cosas que yo no encajaba, venía a una iglesia donde se me enseñaba la palabra, el hambre por la palabra, la pasión por la palabra. Y la primera vez que yo llegué a una iglesia aquí en Valencia y fui a un culto, duré 2 horas en el culto. Déjalo que te mueva, aquí está, pásalo para allá, siéntalo para acá, tira lo que está a tu lado, mente lo que está allá. Así, se terminó el servicio. Recogieron la ofrenda, oraron para despedir. Y gente, ese culto sí estuvo bueno. Ahí estuvo Dios, hermano. Aleluya. Ahí esperaba. Y yo me fui con ganas de una palabra. Porque la unción es buena, pero la unción no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es la palabra. Porque cuando la palabra viene a tu vida, la unción se manifiesta, pero se manifiesta bajo un entendimiento de lo que ya tú eres como hijo de Dios. Pero cuando tú vives solo de unción, yo nunca voy a olvidar la historia de un evangelista que yo conocí. Estaba predicando el hombre en una campaña. Y como en la iglesia del Señor hay mujeres muy lindas, este evangelista se casó muy joven, sería. O se casó con la mujer equivocada, yo qué sé, no esperó en el propósito de Dios, pastor. Y un día predicando la campaña lo llamaron al evangelista y le dijeron, mire, tu esposa está un poquito enferma. El evangelista agarró a unos pastores que estaban ahí. Vamos a orar por mi esposa, hermano. Yo creo que ella se va a ir con el Señor. Y como siempre hay uno salido, así como yo. Y ya yo lo había visto por allá hablando con hermanos y yo le veía la atención y las cosas. Le preguntamos, ¿y no será que tú estás interesado en aquella persona? Y quieres que tu esposa se muera, porque sabes que es la única manera que te puedas separar de ella, si no hay otro motivo. ¿Ves? El hombre Dios lo usaba con milagros, Dios lo usaba con señales, pero él no tenía un carácter formado, hermanos. Él no había hecho morir lo natural en su vida.
Porque usted se puede meter en 20 días de ayuno y puede salir de ahí igual siendo grosero con su mamá, siendo una esposa desobediente, siendo un esposo maltratador. Porque la Biblia te dice a ti que lo que va a hacer morir tu viejo hombre es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Si cuando usted se le enseña el nuevo pacto, aquí hay gente que viene y me dice, pastor, ayúdeme a orar por este demonio de celo. Que yo no tengo que orar por tu demonio de celo. Lo que tenemos es que orar para que tú aprendas a renovar tu vida por la palabra del Señor. Porque la Biblia dice, hace pues morir lo terrenal. ¿Quién lo va a hacer morir? ¿Quién? Diga yo. Es decir, eres tú. Tú sabes que tienes que dejar en tu vida. Hay cosas que Dios las va a hacer por ti. Pero lo que Dios te mandó a hacer, tú tienes que hacerlo. Dios no va a mandar a los ángeles a predicar, hermanos. Así usted lo quiera. Así usted los pida en ayuno y oración. No lo va a mandar a predicar. Porque Él dijo, id y predicad el evangelio a toda. Estamos esperando que Dios haga cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿No se ha dado cuenta? Entonces, en este nuevo pacto que el Señor te muestra, en el antiguo pacto, en el libro de Isaías, capítulo 100, en el libro de los Salmos, en el capítulo 107, verso 20, antiguo pacto. Pero en ese antiguo pacto, mi amado, dice la Biblia, que Dios sacó a los israelitas con plata y oro. Y no hubo enfermos en sus pueblos, en sus tribus. Señores, esto lo hizo Dios en el antiguo pacto. Pero en Hebreos capítulo 8, en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6, nos dice el Señor acá en Hebreos. Dice, pero tanto ahora mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este pacto, Él es mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo no solamente ratificó el pacto, sino que ahora es mediador del nuevo pacto. Con su muerte, el pacto tuvo validez. Pero no solamente es eso, ahora Él es el garante de que este pacto se cumpla sobre tu vida. Aquí tenemos un abogado que lo puede explicar mejor, ¿verdad? Un mediador es el que garantiza que el pacto se cumple, que los herederos sean los que realmente dice el pacto. Oye, sí sé un poquito entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Él ratificó el pacto con su muerte, cuando se presentó ante el Padre con la sangre y la puso en el lugar santísimo celestial, dice la carta a los Hebreos. Desde ese momento el velo se rasgó y usted tiene libre acceso al lugar santísimo celestial. Denle un aplauso a Dios por eso. Y ahora usted no tiene que pagar penitencias. Y ahora usted lo puede llamar padre. Ellos no le llaman, los judíos nunca lo llamaron padre. Lo llamaron el gran yo soy. Ellos no se atrevían a decirle Abba, papito. Ellos le decían Yahweh, el eterno, el innombrable. Pero la diferencia entre usted y yo es que ahora Él es nuestro Padre. Levante su mano y diga, Él es mi Padre. Y sabes, todo padre desea cosas buenas para sus hijos. Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más tu Padre Celestial nos dará todas las cosas que le pidamos? ¿Estás dispuesto a ser hijo? El nuevo pacto, hermano, ¿qué es un pacto? A mí me impresiona la historia de John Livingstone. John Livingstone fue un misionero del África. Evangelizó el África. John Livingstone conmovió al África con el mensaje del Evangelio. Pero sin embargo, Livingstone quería entrar a unas tribus que no podía. Y alguien le sugirió a Livingstone que hiciera un pacto con un jefe de la tribu que gobernaba a todas las otras tribus. Había un cacique mayor. Y Livingstone fue a hacer el pacto, pero Livingstone tenía que entregar lo de más valor que él tenía. Lo más preciado que Livingstone tuviera tenía que entregarlo porque ese era el pacto.
El pacto era un intercambio. Y en este pacto, Livingston tenía una cabra que era la que ordeñaba, tomaba la leche, hacía el quesito. Y él hizo el pacto y en el pacto entregó la cabra. La historia dice que Livingston se sintió muy triste porque a él le quitaron la cabra, pero a él le entregaron una flecha, una lanza. Y él que sintió que había perdido. ¿Por qué una lanza? Pero con el poco tiempo Livingston empezó a darse cuenta que donde quiera que él llegaba con esa lanza, las demás tribus se inclinaban a sus pies. Porque esa lanza representaba la autoridad del máximo líder de todas esas tribus. Y con ese pacto que él hizo con el cacique indio, pudo conquistar a gran parte del continente africano en los siglos, hace 3 siglos atrás. ¿Qué hizo Dios contigo? La humanidad estaba perdida. Y Dios hizo el primer pacto con Adán. Le hizo un pacto de redención. Luego, Dios hace un pacto ¿con quién? Con Noé. Luego Dios hace un pacto con Abraham. Abraham tenía 4 chivos, 10 vacas, 6 camellos, todo viejos. Déjeme que yo me imagine las cosas. Una vieja que se le estaba arrugando y no le daba muchachos. Así estaba Abraham. Viejo. Pero Dios llama a Abraham. Y le dice Dios que entraría en pacto entre él. Y la versión 60, algunos se ríen cuando uno lo lee. Porque dice entre ti y mí. Pero yo no tengo culpa que ese español sea tan antiguo, ¿verdad? Dios hizo un pacto entre él y Abraham. Dios le dijo a Abraham, tú me vas a dar todo lo que tienes. Y yo te voy a dar lo que yo tengo. ¿Quién cree usted que salió ganando? Y dice la Biblia en el libro de los Hebreos, dice la palabra acá. Voy a decir que esto no lo tenía anotado. A ver si lo consigo, si no se lo sigo. Dice la palabra acá en el libro de los Hebreos. No lo consigo, pero te lo voy a citar. Dice que no pudiendo jurar, no, eso está en Hebreos. Dice que no pudiendo jurar, por otro mayor juró por él mismo diciendo. Bueno, estamos en el 6. Bendiciendo, te bendeciré. Escuche como dice acá. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Por 2 cosas, dice el verso 18, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Interpuso Dios el pacto. Señores, usted sabe el pacto que hay sobre su vida, que dice que somos herederos de Dios, pero no solamente herederos, eres coheredero. Abogado, ¿qué es un coheredero? Tiene los mismos derechos. Los mismos derechos que tenía Cristo, los tienes tú. Te lo voy a repetir otra vez. Los mismos derechos que tenía Cristo, los tienes tú. O sea, como tú me vas a decir a mí, ay pastor, es que yo me voy a descarriar, yo no puedo con esto. Mire, hermano, si usted se aparta de la fe, es porque usted nunca ha conocido lo que realmente usted es. Usted no sabe lo que es un ministro competente del nuevo pacto. Cuando usted se le revela el nuevo pacto, ¿qué es pacto? El pacto es herencia. ¿Y nuevo por qué? Porque el antiguo pacto era un pacto de ley, era un pacto de promesa.
Era un pacto de hacer, pero en el nuevo pacto es un pacto de creer. El nuevo pacto no es por hacer, es por creer. El antiguo pacto usted hacía. En el nuevo pacto usted cree y usted recibe. En el nuevo pacto usted trabajaba para hacer. En el nuevo pacto usted trabaja porque ya es. ¿Ah? Y usted tiene que entender esto que se te está diciendo. Yo tenía 14 años y me regalaron un saco que era más grande que yo. Llegó un pueblo que hace más calor que usted no tiene idea. Pero yo me lo puse. Y me fui para la iglesia con mi saco. Me llegaban las mangas aquí abajo. Y voy con mi Biblia y se me para una persona queriéndose burlar de mí, una muchacha. Y me dice, ay, te la das de importante. Pero a mí me la reveló el Señor así ese día. Tenía 14 años. Y le dije, no vale, yo no me la doy de importante. Yo soy importante. ¿Ah? Dígale que está a su lado, tú eres importante. Mira, tú eres tan importante, yo no sé si lo has visto. Cuando Dios hizo la humanidad, el mundo, el sistema, cuando Dios empezó a ordenar estas cosas, Dios dijo la palabra, se ha hecho, declaró Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Pero cuando Dios te fue a hacer a ti, eres tan especial que Dios se agachó. Dios pudo haber dicho, fórmese un hombre de la tierra. Pero no, yo me imagino que Dios hizo un muñeco de 1,90 m. Y empezó a jugar como juega uno en la orilla de la playa. Y empezó Dios a formarlo, porque la palabra en hebreo es yaksar. Y empezó Dios a darle forma a este hombre. Lo hizo Dios, dijo, wow, lo hizo bonito. Dios dijo, mira, tiene que parecerse a nosotros. Pero le hace falta algo para que se parezca. Estamos haciendo un monumento de nosotros. Con polvo. Yo no sé cómo hizo Dios, pero empezó a hacerlo. Lo hizo con sus manos. Pero no solamente eso. Después Dios se agachó y sopló en él aliento de vida. ¿Lo estás entendiendo? Dios puso de su naturaleza en tu vida. Por eso tienes que levantarte ahora en el nombre de Jesús. Tienes que comprender qué es lo que tú eres en Cristo Jesús. Y estoy terminando. Por desconocer el nuevo pacto, la gente vive en enfermedad, la gente vive en pobreza, la gente vive en derrota, porque no comprenden lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La gente vive orando mal, porque están como los motores, aquí tenemos un mecánico, como los motores fuera de tiempo. No arrancan, desentonados todo el tiempo. Así los cristianos, hasta las canciones están fuera de tiempo. Y qué bueno que hay que corregirlas. Aunque en esta vida no tengo riqueza, pero Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero los teólogos te van a decir que no, que Él se hizo pobre espiritual. Así le dijeron a mi hermano Miguel. Pero ¿sabe qué? Un pobre espiritual no podía convertir el agua en vino. No podía alimentar una multitud con 5 panes y 2 peces. No podía sanar a la suegra de Pedro. No podía resucitar al hijo de la viuda de Naín. Sanar a la mujer del flujo de sangre. Entonces Cristo no se hizo pobre espiritualmente. Él, siendo Dios, decidió venir, dejó su gloria, tomó forma humana, se despojó para que por su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos. Pero tengo que tener mentalidad, ahora sí, la mentalidad de Dios en mi vida. Señor, yo soy un hombre próspero. Dígale al que está a su lado, yo veo en ti la cara de una mujer próspera, de un hombre próspero. ¿Ah? A ver, dígale, te veo en prosperidad. A ver, dígale, te veo en prosperidad. A ver, dile, tú hueles a abundancia. ¿Ah? Pero huélase aquí, pero ahora huélase en su casa. Huélase en su casa, llegue a su casa. Tal vez usted tenga en lugar de ventana, tenga una lata, pero empiece a ver la ventana panorámica. Tal vez tengas un rancho, pero empiece a ver la casa en el espíritu. Comienza a decretarlo. Tal vez ande en una bicicleta que se espicha todos los días, pero comienza a verte en un carro. Porque cuando tú adquieres una mentalidad del nuevo pacto, tú
no vas a andar caminando como el viejo pacto. En el viejo pacto, ¿sabes por qué? Porque en el viejo pacto todo era futuro, porque no tenía cumplimiento. En el viejo pacto, escúchame bien, y a la gente sí le gusta, hermano, y la gente se emociona y se ríe. Jehová te guarde y te bendiga y haga restablecer sobre ti su rostro. Pero hermano, esas eran promesas que después de Cristo ahora están cumplidas. Ya tú eres un bendecido. ¿Ah? Ya eres un bendecido. Dile que está a su lado, eres un bendecido. Entonces, deje de estar cantando, bendice a tu pueblo, Señor, porque ya Dios no lo va a bendecir. Ya te bendijo, te bendijo. Pero lo que más me gusta a mí de esto es que dice que con toda bendición, es decir, no se guardó ninguna. ¿Ah? Toda. Dígale que está a su lado, toda. Si Dios no se guardó nada, toda la bendición, mira, Dios la derramó sobre tu vida y a través de Cristo derramó toda la bendición. ¿Y sabes por qué? Por eso es que cuando te nace un hijo, por lo menos a Miguel que le van a hacer un hijo, la Biblia me dice a mí que su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Ah? ¡Ey! Pero yo tengo que empezar a declararlo. Pastores, que yo vengo de una familia que no sirve para nada, pero tú moriste al mundo, naciste, eres una nueva creación. Toda maldición se quebró en la cruz del Calvario por la sangre del pacto eterno. Tú eres libre y eres un heredero de Dios, coheredero con Cristo. Aleluya. El desconocimiento de entender lo que somos nos ha tenido por años viviendo un evangelio de luchas, de pruebas, escalando peldaños, y a veces me siento débil y ya no puedo escalar. Y llorábamos, hermano, porque todas las canciones apelaban a nuestra alma. ¿Ah? Los que componían las canciones tenían espíritu rocolero. Tú sí conociste la rocola, ¿verdad? ¿Ah? Y nos poníamos a llorar porque la novia se nos fue y decíamos, por un caminito yo te fui a buscar. Algunos se ríen, se les cayó la cédula a ustedes, ¿verdad? ¿Ah? Y nos poníamos a escuchar a Jorge Negrete. Me caí de una nube que andaba como a 20,000 metros de altura. Y hermano, y empezamos a componer canciones. Una llaga podrida era mi vida. ¿Mm? O salíamos como Marino cantando por ahí, Dios lo bendiga. Gracias a Dios ha cambiado. Pero Marino empezaba, débil soy, cada día, como el tamo ante el viento solar. Usted cantaba, hermano, ¿y quién no lloraba? ¿Ah? Y se ponía uno. Porque te acaba tu alma. Pero cuando usted canta una canción, como la que cantó la hermana Julie, dice, porque yo veo en ti la cara de un vencedor. ¿Ah? Cuando tú ves a alguien, porque yo veo en ti, estarás arriba y no debajo. Tú estás declarando algo diferente sobre tu vida. ¿Sabe la primera canción que nosotros cantamos en nuestra iglesia? Cuando decidimos romper con esto, cantamos una canción que dice, a un lado la enfermedad, a un lado las malas finanzas, a un lado lo que me dañe mi vida espiritual. No sabíamos nada de alabanza, nosotros empezamos a cambiar en el 90, no habíamos escuchado a Marco Wynne, a nadie, pero ya no queríamos seguir cantando esos cánticos, entonces le cambiamos la letra. Yo me acuerdo que un hermano empezó a cantar uno que decía, yo tengo la autoridad y el dominio sobre Satanás, porque en ese entonces era una guerra espiritual. Y entonces los coros se pegaban, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Mira, hermano, y entonces nosotros cantábamos cánticos como decía, yo tengo una espada de oro para vencer a Satanás y darle por la cabeza para que no se pare más. Y si me invitan a su entierro, seguro que no me quedo. Entonces usted iba para el lago de fuego. ¿Usted se da cuenta de lo que cantábamos? ¿Ah? El diablo es un bocón, también un narizón. O sea, los hermanos que eran bemba grande y nariz grande se tapaban la boca. ¿Ah? Tiene la pata chueca y roto el pantalón. Entonces llegaba un hermano con deformidad a la iglesia y se sentía... ¿Usted se da cuenta de lo que cantábamos? A ese diablo malo lo vamos a agarrar, le damos una paliza y lo mandamos a bañar. Usted se ríe, pero yo la cantaba. ¿Cuántos aquí llegaron a escuchar esos cánticos? ¿Ah? No son tan viejos como yo, ¿no? A veces soy el viejo aquí.
Señores, pero eso nos pasó a nosotros, ¿por qué? Entonces nosotros en la iglesia nosotros escuchamos bellas palabras de vida, palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Y ya no puede ser, porque a diario Dios nos está dando una palabra. No puede ser. Entonces empezamos a renovarnos. Pero no fue fácil. Si usted está condicionando su mente, el médico te dijo, te tienes que beber la pastilla esta, porque si no, usted ahora va a empezar a decir, por su llaga yo fui curado. Amén. Póngase de pie. Es un nuevo pacto. ¿Sabe por qué es nuevo pacto? Porque entró en vigencia desde el momento que Cristo resucita de entre los muertos y asciende y envía al Espíritu Santo. Lo imparte sobre cada creyente y ese pacto entró en vigencia sobre su vida. Ya usted no tiene por qué vivir en derrota. Abraza al que está al lado y dile, no tienes por qué vivir en derrota. Dile, no tienes, pero abrázalo y ministrale una palabra. Dile, no tienes por qué vivir en derrota. No tienes por qué vivir en enfermedad. No tienes por qué vivir en ruina. Aleluya. Levanta tu mano al cielo en esta noche. Usted es un ministro competente del nuevo pacto. Dame de beber, Señor. La mano de Dios está en ti. Tú eres la mano de Dios. Dios va a tocar a alguien a través de ti. Tú eres la boca de Dios. Cuando tú le hables a alguien, es Dios hablando a través de ti. Tú eres los ojos de Dios. Donde tú entras, entra Dios. Yo no sé si me estás entendiendo. Donde tú entras, entra Dios. A quien tú tocas, lo toca Dios. A quien tú le habla Dios. Por eso declárele la palabra a la gente. Por eso háblele a la gente. Por eso ande como Jesús andó, predicando, enseñando y sanando. Señores, vamos a ver a Oseas. Yo creo que Oseas tendrá que vender ese lugar y comprar uno más grande. Porque viene una cosecha grande de almas. Un corazón conforme a Dios, tendremos que mudarnos a un estadio. La iglesia congregacional Cristo Vive, alquilaremos plaza de todo para las reuniones. Estamos soñando, no. Estamos creyendo que si tomamos el nuevo pacto en entendimiento, los brujos no van a hacer. La gente no le va a dar más la plata a los santeros. La gente no le va a dar más la plata al diablo. La van a poner a los pies de los hombres y de las mujeres del Señor. Dígale al que está al lado, prepárate para recibir la mayor grande de riquezas. Dígale, van a poner riquezas en tus manos. A ver, ponga sus manos así, diga, voy a recibir la riqueza de los impíos. Diga, voy a recibir la riqueza de los impíos. Se va a manifestar la sobreabundancia sobre mi casa. Viene una unción para producir, para hacer negocios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mire su mano, diga, estas manos, al ponerlas sobre el enfermo, el cáncer va a desaparecer, la enfermedad va a desaparecer. Dios tomará mis manos para ser un instrumento de bendición para otros. Toque su boca ahora. Diga, mi boca hablará la palabra de Dios. Mi boca hablará la palabra de Dios. Ponga su mano en la mente ahora. Diga, mi mente solo recibe la palabra de Dios. Rechazo todo pensamiento negativo, todo pensamiento del mundo. Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y preparo mi mente para que se le revele la palabra del Padre a través de su Espíritu Santo. Ahora dale un abrazo al que está y dile, lo mejor de Dios está por venir para ti. Yo quiero que profetices. Vamos a profetizar sobre el 2015. ¿Qué es profetizar? Es hacer un decreto basado en la palabra del Señor. Vamos a decretar que el 2015
Es el año agradable de Jehová. A ver, pero yo no te veo decretando. Decreto que el 2015 es el año agradable de Jehová. Diga, decreto que el 2015 es un año de sobreabundancia. Profetizo. Decreto que mi familia llegue a los pies de Cristo. Decreto. Profetizo. Declaro. Y recibo lo que estoy declarando. Hay sanidad en mi familia. Reciben salud. La enfermedad será. Yo no sé quién está enfermo en esta hora. Ponga la mano donde usted sienta el dolor. Se va. Si tiene algún familiar enfermo ahora, póngalo ahí en el Señor y diga, lo declaramos sano de este lugar. Lo declaramos sano. Usted tiene la autoridad para hacerlo. Tiene la autoridad para hacerlo. Tu esposa, tus hijos, tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Oh, rama cata roboso quete. Vereme que la rama roboso coto. Lama rama canda rama sequeta. Declaramos. Salva. Ahora declare conmigo. Venezuela. Dios la levanta. Va a levantar Dios un presidente conforme a su corazón. Decretamos que todo gobierno corrupto cae. Y Dios levanta un hombre conforme a su corazón. Declaramos paz sobre Venezuela. Declaramos paz sobre Venezuela. Dígale al que está al lado suyo. Tú eres parte del cambio. Tú eres parte del cambio. Dale un aplauso a Dios. Yo te aseguro, siéntese un momento. Yo te aseguro que si tú hoy te tomas de esta palabra, tu vida nunca será la misma. Te aseguro que tu vida nunca será la misma, señores. Tienes que tomarte de la palabra. Aquí no le estamos jugando a usted a religiosidad. Aquí no le estamos hablando a usted de un déjalo que se mueva, de un gloria a Dios, aleluya. Eso no está malo. Si a usted le gusta, dance, brinque, sante. Si usted cree que porque se ponga un trapo en la cabeza va para el cielo, póngase una sábana. Yo no tengo problema por eso. No tengo problema, hermano. Pero yo lo que quiero es que te apropies hoy de una palabra correcta para tu vida. Es la palabra correcta. Lo que cambia tu vida no son las emociones. Lo que cambia tu vida es la palabra de Dios. Es lo que va a cambiar tu vida.